Bueno, pues aprovechamos también para saludar a las personas que a través de nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Bíblica, El Faro, pueden seguir las predicaciones, las enseñanzas y los diferentes contenidos que tenemos ahí. Y por lo demás, pues al grupo que estamos aquí ya he dado la bienvenida y vamos a iniciar este estudio que estamos haciendo de una serie de sermones que están dedicados a la escatología, o sea, a la disciplina bíblica, al apartado bíblico que se encarga de las cosas de los últimos tiempos o de las últimas cosas. Estamos estudiando el concepto del tribunal de Cristo, pero para ello debemos también comprender que para llegar a ver ese concepto en la manera que lo estamos viendo debemos de entender cuál es nuestra postura interpretativa a la hora de entender la escatología. Entonces, el último día estuvimos hablando un poco acerca de estos 5 términos, hoy hablaremos un poquito más, y hemos aprendido a separarlos en la propia relación natural que ellos guardan con todo lo que la escatología es y representa. A veces uno de los problemas que tenemos es que lo tenemos todo muy mezclado y sabemos el significado, pero todo mezclado a veces estorba más que ayuda a la hora de tener un campo un poco despejado para poder tener una claridad en cuanto a lo que estos términos nos enseñan. Por un lado tenemos 3 términos: el premileniarismo, el postmileniarismo y el amileniarismo. Y los hemos enseñado siempre relacionados con el milenio. O sea, estos términos siempre se relacionan con el milenio, aunque después en su propia explicación o en su propia idea en cuanto a la postura que ellos defienden, guardan una relación con otros aspectos de la escatología, como es la segunda venida de Cristo, como es la Iglesia, como es la tribulación, como es, como digo, el propio milenio, el estado eterno de las cosas. Bueno, muchos asuntos que están ahí, pero que estas posturas principalmente se relacionan con el milenio. Y vimos en una manera muy fácil cómo las podíamos explicar, haciéndolo sencillo y sin complicarnos la vida. El premileniarismo nos enseña que Cristo inaugura el milenio, ¿sí? El postmileniarismo nos enseña que Cristo concluye el milenio, y el amileniarismo sencillamente nos enseña que no hay milenio. Entonces, aunque sabemos que tanto el postmileniarismo como el amileniarismo, que tienen diferencias en pequeños detalles, comparten muchos detalles de su postura escatológica. Entonces, principalmente nos hemos centrado en el postmileniarismo, hemos hablado un poquitín de ello, ¿sí? Y hoy estaremos hablando del premileniarismo. Por otro lado, tenemos estos 2 conceptos que son pretribulacionismo y posttribulacionismo. Estos los relacionamos siempre con la tribulación, ¿vale? Entonces, de esta manera siempre nos será más sencillo entender todos estos términos a la hora de estudiar la escatología. El pretribulacionismo contempla que hay un regreso del Señor que va partido en 2 etapas. Una es para arrebatar la Iglesia, que en cierta manera inaugura el tiempo de la tribulación, para al final de la tribulación, en su segunda venida, venir acompañado de su Iglesia para inaugurar el milenio. Por lo tanto, estaríamos hablando a posteriori de un premileniarismo, ¿sí? El posttribulacionismo es aquella postura que sencillamente no contempla un rapto, no ve un arrebatamiento, únicamente ve una segunda venida de Jesucristo a esta tierra, y en esa segunda venida se completa todos los asuntos que tienen que ver con el fin de los tiempos. Está la resurrección de la Iglesia,
la resurrección de los impíos y su juicio. Evidentemente, en ese momento tenemos el tiempo en el que el milenio queda concluido por la propia presencia de Jesucristo y la entrada al estado eterno de las cosas. Por lo tanto, tenemos un juicio, tenemos una resurrección claramente diferenciada en los destinos de las personas que resucitan y una venida de Jesucristo que se conoce como segunda venida. Por lo tanto, el post-tribulacionismo es una postura que escatológicamente es fácil de comprender y que tiene menos complicaciones que el pretribulacionismo, que primeramente contempla una venida con ese rapto, 7 años de tribulación claramente interpretados en la semana septuagésima de Daniel, donde esa semana Dios termina el programa con la Iglesia, en el rapto comienza de nuevo ese programa que tiene que ver con Israel, un tiempo en el que el mundo asiste a momentos terribles, muy profundos, juicios de Dios muy tremendos, un tiempo donde se manifiesta el anticristo como estamos hablando de dos etapas partidas en 3 años y medio cada una, y que realmente Israel en ese tiempo es salvo al final de esa tribulación, en la segunda venida de Cristo. Israel, como digo, es salvo. Entonces ahí, en esa postura pretribulacionista, tenemos el rapto, tenemos los 7 años de tribulación, ahí tenemos cumplida la 70ª semana de Daniel, tenemos al fin de esa tribulación la resurrección de los santos de la tribulación junto con los santos del Antiguo Testamento y la inauguración del milenio, ¿sí? Para después de esos 1000 años entrar al estado eterno de las cosas. Por lo tanto, como digo, tiene muchos más detalles y es mucho más compleja de evidenciar y de demostrar. Pero evidentemente el pretribulacionismo y el premileniarismo es una forma más literal de interpretar la Escritura. Por lo tanto, como hemos dicho al principio de nuestras enseñanzas, todo va a depender de nuestra manera de interpretar. No dejan de ser escuelas, no dejan de ser maneras de interpretar la Escritura. En este caso, como digo, los últimos tiempos. Entonces, el premileniarismo y el pretribulacionismo tienen una manera muy literal de interpretar la Escritura. Pero no es una literalidad antibíblica. Es una literalidad bíblica, porque en el fin nosotros siempre tenemos que concluir en una forma literal. O sea, ¿qué queremos decir con literal? Queremos decir aquello que la Biblia quiere decirnos. Entonces, cualquier texto lo tendremos que interpretar dentro de su propio contexto y dentro del contexto general de las Escrituras. La manera alegórica de interpretar lo que hacía era dejar en manos del intérprete una libertad un poquito peligrosa. La manera literal siempre se sujetaba a la interpretación gramatical, histórica y cultural de lo que la propia Biblia nos enseña. Entonces, como digo, en mi opinión, el método gramático histórico es el método más beneficioso, más seguro de interpretar la Biblia. La Biblia es un libro que tiene muchos estilos literarios. La Biblia tiene narrativa, tiene poesía. Dentro de la narrativa tenemos la historia, tenemos los evangelios, tenemos incluso las epístolas, tenemos una literatura apocalíptica, tenemos profecía, y evidentemente mucho contenido de lo que es la Escritura contiene, como siempre decimos, lenguaje figurado, ¿sí? Ese lenguaje figurado tiene que ser interpretado como lenguaje figurado, pero siempre el fin de ese lenguaje figurado tiene que llevarnos a una idea literal, o sea, a una idea que concuerde evidentemente con el sentido normal de lo que la Escritura enseña. Y por lo tanto, en este caso,
la postura pre-tribulacionista o premileniarista es la postura, digamos, más literal de interpretación escatológica. ¿Sí? Amén. Un libro como el libro de Isaías puedes encontrar narrativa, poesía, profecía, proverbio, parábola. Eso solamente en un libro. Por lo tanto, los géneros literarios de la Escritura son muy amplios y es maravilloso poder hacer un estudio de ellos. ¿Vale? Entonces, hoy vamos a centrarnos con la postura premileniarista. ¿Vale? Entonces, como hemos dicho, el premileniarismo viene a decir que Cristo inaugura el milenio, que hay un reinado perfecto de Jesucristo en esta tierra durante 1000 años. O sea, al contrario de lo que entendemos por posmileniarismo. Lo que está enseñando el posmileniarismo, como hemos dicho, es que el milenio se está estableciendo en la era presente y el mundo va a mejorar. Y aunque realmente estamos contemplando situaciones que nos invitan a pensar que el mundo va a peor, un Dios soberano está en el control de la propia historia, lo cual es una verdad como un castillo y no impedirá que en el fin las cosas lleguen a su término. Y por lo tanto, el postmileniarista separa el tiempo de la tribulación y no la ve como la 70ª semana de Daniel, no la ve como la interpreta un pretribulacionista, sino sencillamente lo que está viendo es un tiempo de persecución para la Iglesia y evidentemente de ira de Dios para el mundo impío. Entonces Dios emitirá sus juicios y evidentemente al final el reino se establecerá. Esta es una manera muy contraria, evidentemente, de verlo como estamos viendo desde un sentido premilenial. Entonces, el premileniarismo considera que Cristo estará presente físicamente en este tiempo. O sea, Cristo regresará en una manera personal y en una forma corporal a inaugurar el milenio. Esto ha sido la perspectiva dominante de la Iglesia durante los 3 primeros siglos. Siempre los creyentes mantenían una esperanza relativa al reino mesiánico. ¿Sí? Lo hemos visto en los apóstoles. Los apóstoles realmente preguntaron a Cristo en el último momento en el que estuvieron con Él aquí en esta tierra, en qué momento se establecería el reino. Al cual Cristo no le dio los detalles de ese momento, sino les envió a Jerusalén para que fueran embestidos con poder, para que esperaran y recibieran la promesa del Padre, para que fueran bautizados con el Espíritu Santo. Lo cual no quiere decir que Cristo estuviera diciendo no existe un reino. Sí existe un reino, pero no era el momento de establecer ese reino. Cristo tendría que venir. Cristo tendría que venir en una forma humana, Cristo tendría que morir en la cruz, porque esa perspectiva acerca de Cristo estaba bien clara en los profetas del Antiguo Testamento, y esa experiencia mesiánica tenía que ser vivida por Cristo. Cristo tenía que resucitar y Cristo tendría que volver una segunda vez para evidentemente inaugurar ese reino que vendría después de la era presente. Para los judíos había dos eras, la presente y la venidera. ¿Sí? La venidera era el reino mesiánico. Para nosotros los creyentes hay en cierta manera lo mismo. Estamos en el presente siglo malo, pero hay una situación que es diferente, que en este presente siglo malo ya el reino de Dios está presente. Y está presente por la forma humana de Dios en la persona de Jesucristo. Entonces, como digo, esos postreros tiempos que tienen que ver con el siglo venidero ya están presentes en la persona de Cristo y siguen presentes en la propia experiencia de la Iglesia con el Espíritu Santo como su divino huésped. ¿Sí? Pero aún así, nosotros sabemos que este presente siglo va a concluir, evidentemente, y
dará lugar a la era, al siglo venidero, al tiempo donde se inaugurarán y se iniciarán todos los aspectos de carácter eterno, siendo el milenio la antesala del estado eterno de las cosas. O sea, el milenio será lo más parecido al cielo que la tierra ha vivido nunca, desde los tiempos del Edén. Entonces, como digo, esta era una perspectiva que dominaba en la Iglesia en los 3 primeros siglos. Hombres como Justino Mártir, Ireneo. El término quiliasmo es el término que también tenemos que tener en cuenta. Es un término latino que significa 1000, que viene de un término a su vez griego que significa 1000, quilio, que significa 1000. Entonces, esta era la palabra con la que se definían estos hombres. En este tiempo, como digo, para ellos la esperanza del milenio era algo, tenía como un carácter sensual en el buen sentido de la palabra. ¿Por qué? Porque evidentemente Jerusalén sería una ciudad glorificada, Israel sería un país glorificado, el mundo estaría bajo el gobierno, evidentemente, de Jerusalén, bajo el gobierno davídico, y por lo tanto esta era una idea excelente. Pero claro, era una idea excelente para aquellos, y entendemos que la Iglesia en los primeros siglos, sobre todo en el primer siglo, tenía un fuerte y marcado carácter judaico. Entonces, para ellos, hablar de Jerusalén, o hablar de David, o hablar de todas las promesas mesiánicas veterotestamentarias era una maravilla, pero tenemos que entender que la Iglesia se extendió, y la Iglesia no quedó solamente en Israel, la Iglesia se extendió por todo el mundo, como el propio Cristo dijo, hasta lo último de la tierra. Y la Iglesia llegó a Europa, y la Iglesia llegó a África, y llegó a muchos lugares en los 3 primeros siglos, y también se potenció por el propio crecimiento del Imperio Romano. En el siglo III sabemos perfectamente que Constantino estableció la fe cristiana en el mundo, y aquí es donde realmente muchas personas pasaron del premileniarismo al postmileniarismo. ¿Por qué? Porque vieron que realmente ese reino se estaba cumpliendo en ese avance del cristianismo por parte de Roma, ¿sí? Y ahí Agustín tuvo mucho que ver. Pero evidentemente en ese tiempo muchas iglesias no consideraban a Jerusalén como ese lugar de honor. Entonces había cierta competencia entre los diferentes cristianos, obispos cristianos que ejercían su tarea espiritual en los diferentes lugares donde la propia Iglesia de Cristo, la Iglesia cristiana, se extendió, ¿sí? Entonces podemos ver que con el paso de los siglos hubo cambios en cuanto a las propias perspectivas. Cuando llegó el siglo XIX, de nuevo tenemos un resurgimiento del premileniarismo, ¿sí? ¿Y por qué resurge? Porque es un siglo que viene ya muy afectado por los movimientos de teología liberal. Entonces los conservadores, aunque están abrazando una postura postmileniarista, solamente por no estar en la misma posición con los liberales, toman el otro lado. Esto siempre ha sido en la Iglesia, ¿no? Entonces estas cosas no deben de sorprendernos. Pero claro, cuando ya llega el siglo XX, con las 2 grandes guerras, una idea de que el mundo va mejor se viene muy abajo, ¿sí? Y entonces aquí de nuevo se retoma la realidad de lo que entendemos como premileniarismo. Entonces, para este tiempo, como digo, esta manera de pensar la abrazaron bautistas, conservadores, pentecostales y algunas otras iglesias, ¿sí? Entonces, a modo de introducción, ahora vamos a irnos al pasaje central de los premileniaristas, que es Apocalipsis 20, entre el verso 4 al 6. Vamos a hacer un estudio pequeño de este pasaje. Hemos dado una pequeña introducción, creo que sencilla y fácil de anotar.
Bueno, vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 20. Es importante que no se me olvide que en el premileniarismo, y aunque ahora no vamos a pararnos en estos detalles, tenemos la postura histórica y la postura dispensacional, ¿vale? La histórica nos lleva a esos 3 primeros siglos de la Iglesia y la dispensacional nos lleva al siglo XIX, ¿vale? Entonces son 2 posturas importantes que defienden una idea que, aunque con algunos matices y algunas diferencias, tienen esta posición escatológica. El dispensacional claramente diferencia Israel de la Iglesia. El histórico, que pertenece a los 3 primeros siglos, evidentemente ve ciertas cosas con Israel, aunque en el fin la Iglesia viene a ser el Israel espiritual. Pero bueno, estas cosas no tenemos ahora tiempo para pararnos en ellas, pero bueno, es importante nombrarlas, ¿vale? Vamos a ver lo que dice Juan aquí. Vamos a venir leyendo. Este es el pasaje, digamos, que sobre el que se fundamenta la postura premileniarista, eso es. Dice así: vi un ángel, aquí acabamos de ver el Armagedón en los compases finales del capítulo 19, Cristo ha derrotado, la bestia y el falso profeta ya inauguran el infierno, y ahora vemos en el capítulo 20 la visión de Juan. Vi un ángel que descendía del cielo con una llave en la mano y una gran cadena en la mano. La llave que traía era la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Bueno, estos términos, estos símbolos claramente nos enseñan a comprender literalmente lo que estamos aquí leyendo. Esto no tiene otra interpretación. El ángel es el ángel y la intención del ángel es evidentemente traer una llave que es relativa al lugar donde los muertos que van a ir al infierno, y en este caso, ¿quiénes son los habitantes de este abismo? Sabíamos que eran esos ángeles que perdieron su dignidad. ¿Nos acordamos? ¿Sí? ¿De dónde salió la bestia y el falso profeta? Vino evidentemente del propio abismo. Muchos demonios saldrán del abismo en los tiempos de la tribulación. Por lo tanto, la soberanía de Dios y el control de ese lugar pertenece a Dios. Y aquí lo que estamos viendo es que Dios, en su soberanía, envía a un mensajero, a un siervo, a un ser angelical, con una llave que representa autoridad y con una cadena, con una clara intención de atar. Entonces, esto es como lo estamos leyendo, ¿sí? Aquí la cadena significa cadena y esa llave, evidentemente, que es, en cierta manera, un lenguaje figurado, está representando autoridad. Esto lo podemos ver muchas veces. Entonces dice, y prendió al dragón. Ya no está prendiendo a la bestia y al falso profeta. Ellos ya están en el infierno. Una característica diferencial del abismo y del infierno es que del infierno no sale nadie ya. El que entra no sale. Del abismo sí se sale, pero se sale bajo una autoridad soberana de Dios, porque los que están en el abismo están confinados para el juicio. Entonces la bestia y el falso profeta, los demonios que salieron en el fin, terminan en el infierno. Sí, pero ahora estamos hablando del dragón. ¿Quién es el dragón? Satanás. Ahora no tenemos duda, ¿quién es el dragón? Entonces es la serpiente antigua, es el diablo y es Satanás. Tenemos 4 nombres para hablarnos de quién es este personaje, no tenemos dudas. Los 4 nombres nos hablan de lo mismo. Y lo ató por 1000 años. Este ángel ata a Satanás por 1000 años y lo mete ¿dónde? En el abismo, en el lugar donde Dios tiene el control, pero de donde se puede salir bajo la mano soberana de Dios.
y lo encerró. Aquí vemos una característica importante en cuanto a que Satanás no tiene autoridad con Dios. Satanás se somete y es reducido totalmente porque ya acaba de experimentar, Dios ha infligido una derrota absoluta al final del capítulo 19, donde ya sabemos que el mundo ha sido juzgado y donde ya sabemos que las personas han sido salvas en ese momento. Tenemos a Israel y ahí tenemos ese milenio del que queremos hablar, ¿sí? O sea, se inaugura ese milenio, pero claramente lo que estamos viendo aquí es que Satanás está sometido a Dios. Y esa razón por la cual lo encierra y pone un sello, el sello siempre también tiene que ver con autoridad, ¿sí? ¿Por qué se selló la tumba de Cristo? Para que de ahí no saliera. Sellaron esa tumba, ¿sí? ¿Por qué realmente Dios puso el sello del Espíritu Santo en tu vida cuando te convertiste? Evidentemente como esa garantía, como esa señal de que Él está viviendo en tu vida y que las promesas relativas a tu cristianismo se cumplirán porque el Espíritu Santo está en ti. Por lo tanto, el sello es un asunto muy importante. Y aquí nos está hablando evidentemente de esa autoridad divina. Dice, para que no engañase más a las naciones. O sea, Satanás engaña, evidentemente, bajo la soberanía de Dios. Y engaña hasta que Dios determina que no engañe más. Esto es muy glorioso. Amén. Entonces dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. ¿Sí? Ahora, verso 4. Aquí la escena cambia. Hemos estado en los 3 primeros versículos, y aquí estamos, Juan, contemplando esta tierra. Esta visión es terrenal. El ángel viene a atar a Satanás aquí y a encerrarlo en el abismo aquí, en esta tierra. Pero ahora el versículo 4 lleva nuestra atención al cielo. Ahora no estamos ya en esta tierra. En este momento estamos en el cielo. Y dice, y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Bueno, este versículo 4 tenemos que también interpretarlo bien, ¿vale? Aquí parece que se nos está hablando de lo mismo, de las mismas gentes. No. El 4a nos habla de la iglesia glorificada. ¿Quién es la iglesia glorificada? Aquellos que realmente ya están con el Señor y que realmente tienen la facultad. O sea, el término facultad, alguien a quien se reconoce que es un facultativo o alguien que tiene la facultad, es una persona que tiene una autoridad en él mismo para desarrollar, para actuar en determinadas situaciones. En este caso se nos está hablando de juzgar. Por lo tanto, la iglesia va a tener un aspecto importante y providencial en el tiempo del milenio. Y aquí se nos habla de una tarea importante. Esto es la iglesia glorificada. No debemos de olvidarnos que el aspecto de juzgar, Pablo lo dijo, Jesucristo también lo dijo. Tenemos muchos textos para creer que realmente nosotros vamos a desarrollar un ministerio ya en una condición glorificada muy importante y con asuntos muy trascendentes de lo que tiene que ver con el milenio, ¿sí? Entonces dice, y vi las almas, estos son los santos de la tribulación, son diferentes a los primeros. La parte A de este versículo es la iglesia glorificada.
La segunda parte de este versículo son los santos que salieron de la tribulación. Y salieron de la tribulación y murieron a causa del testimonio de Cristo. Y murieron a causa de la palabra de Dios. Y murieron porque se negaron a ser marcados con la marca de la bestia. Por lo tanto, si para nosotros la Iglesia no está en la tribulación, uno de los asuntos que para mí tienen mucho peso para creer en esta manera es que sabemos que durante la tribulación y sobre todo a la mitad del tiempo, acordaros, a la mitad del tiempo, Satanás va a tener mucha autoridad. Y se nos habla de una autoridad absoluta en la tierra. Por lo tanto, no me imagino una iglesia bajo la autoridad de Satanás. Eso me hace pensar que la iglesia no va a estar en ese tiempo. ¿Por qué? Porque claramente se nos enseña que Satanás va a tener mucha autoridad, y esa autoridad va a ser reducida con la presencia personal y visible del Hijo de Dios en su segunda venida. Hasta ese momento el mundo está bajo el control del diablo, de la bestia y del falso profeta. Israel está pasando por un tiempo como nunca pasó en toda su historia, y Cristo lo va a liberar. Entonces, esto para mí es importante, y por lo tanto estos creyentes son personas que han muerto durante la tribulación, santos de la tribulación. ¿Y qué pasa con estos creyentes? Tanto la iglesia glorificada como los creyentes de la tribulación, dice que los dos tuvieron una experiencia. Primero vivieron, ¿sí?, y reinaron con Cristo 1000 años. Ahora verás, y ahora tenemos que estar un poquitín aquí en este versículo, que el capítulo 5, el verso 5, hace como una separación. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con Él 1000 años. Bueno, hemos visto a aquellos ya glorificados con facultad para juzgar. Hemos visto a aquellos que realmente fueron martirizados por causa del testimonio de Jesús, de la palabra de Dios, y se negaron a aceptar la marca de Satanás en sus frentes. Y hemos visto que estas personas han resucitado, ¿sí? Pero los otros muertos, ¿qué nos está diciendo? No volvieron a vivir hasta que se cumplió ese tiempo de 1000 años. Entonces se nos está hablando de que hay una primera resurrección, con un grupo de personas en esa resurrección, ¿sí? Entonces los que resucitan en esta primera y bendita resurrección son evidentemente aquellos que resucitan antes de los 1000 años. Y a estos se les dice bienaventurados porque estas personas ya no van a tener que sufrir la segunda muerte. No van a tener que sufrir la segunda muerte. ¿Qué es la segunda muerte? Evidentemente resucitar para ser condenado. Esa es la segunda muerte, no es más, es muy simple el significado. Y estos serán aquellos que vendrán delante del trono blanco en el verso 11. Estas personas resucitarán. Dios levantará a los muertos de todos los tiempos de la humanidad y se abrirán unos libros, ¿sí? Y evidentemente, en base a no estar cubiertos con la justicia de Cristo, tendrán que enfrentar la eternidad sin Dios. Esta es la segunda muerte.
Esa segunda muerte, que no es muerte, es vida eterna, separado de Dios, es vida eterna en el sufrimiento, es vida eterna en el infierno. Esta segunda muerte tiene que ver con el gusano que nunca muere, con el fuego que nunca se apaga y con el sufrimiento que nunca deja de ser. Entonces, claramente aquí tenemos una realidad, hay un espacio en cuanto a la resurrección. Ahora, las personas que no contemplan el milenio literalmente, ¿cómo interpretan este pasaje? Bueno, lo interpretan en cuanto a que realmente la primera resurrección es la conversión. Y el milenio, como estamos en la era presente, es el tiempo en el que se establecen las cosas en cuanto a todos estos asuntos que van a mejorar. Y Cristo en su venida, ¿qué hace? Concluye el milenio y en ese momento, ¿qué pasa? Hay una resurrección. ¿Sí? Claro. Pero para eso necesitaríamos dos verbos diferentes, ya que la resurrección, evidentemente, casi siempre se nos está hablando de anastasios. Es el término griego para resurrección. Y aquí tenemos el verbo griego, se escribe así, y que lo pronuncie, ¿sí? Es así. Y el verbo que tenemos ahí, si no me equivoco, tenemos aquí, sí señor, es una A. Y aquí una O. Después lo tomáis, ¿vale? Es una A y una O. Es que... ¿Vale? Entonces, este verbo sencillamente es el verbo vivir. Sí, tiene que ver con vida. Con la vida que vive un hombre normal, pero en la Biblia tiene diferentes usos. ¿Sí? Entonces ahora vamos a ir a un texto de Juan 5. Para realmente interpretar este pasaje, en una manera correcta. Verso 25 del capítulo 5 de Juan y verso 29 verso 28 del capítulo 5 de Juan. Podemos leerlo y nos dice así, el verso 25, por favor, José. De cierto os digo, viene la hora y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que le oyeren vivirán. Bien, aquí tenemos este verbo y claramente aquí Jesús está hablando acerca del nuevo nacimiento. ¿Sí? Cristo está hablando acerca del nuevo nacimiento. Viene la hora. Y de cierto os digo, y ahora es cuando los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Aquellos que están muertos en delitos y pecados. ¿Sí? Entonces, esto tiene que ver con el nuevo nacimiento. ¿Vale? Y correctamente, exegéticamente, teológicamente interpretado. Aquí está hablando del nuevo nacimiento. No tenemos duda. ¿Vale? Verso 28 dice... No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están, ¿dónde? Aquí ya tenemos la palabra sepulcro, y la palabra sepulcro no es un muerto en delitos y pecados, es alguien que ha muerto y que realmente ha sido enterrado. Entonces dice, hay un tiempo donde los que están enterrados, que han muerto en esta vida, oirán la voz. Y va a haber una resurrección con diferentes destinos. Pero ahora aquí ya no usa el verbo vivir. Ahora usa anastasios. Aquí está hablando de resurrección. ¿Sí? Entonces,
claramente aquí tenemos los dos verbos, y aquí el término resurrección no es un verbo, evidentemente, es un sustantivo, pero todo sustantivo tiene su verbo, en griego, no nos olvidemos. Entonces vemos que son dos términos diferentes y claramente marcados. Entonces aquí podemos ver que la primera vez se está refiriendo al nuevo nacimiento y la segunda vez se está refiriendo a la resurrección. Bien, ahora volvemos a Apocalipsis. Pero aquí nos encontramos que son los mismos verbos, el verso 5, que el verso 4. Entonces, si un verbo quisiera significar un asunto diferente al otro, evidentemente estaríamos empleando verbos diferentes. Haríamos posiblemente lo mismo que nos hemos encontrado en Juan 5. Pero aquí el verbo es el mismo y por lo tanto, si el verbo es el mismo, no podemos interpretar las cosas como pensando que el verso 4 dice una cosa y el 5 dice otra. Sería un error, ¿no? ¿Por qué? Primeramente, porque la propia ley de la hermenéutica con la propia gramática es que tenemos un verbo que quiere decir lo que quiere decir. Y es lo mismo en el verso 4 que en el verso 5. Viene a significar lo mismo. Entonces, si significa lo mismo, tenemos que interpretar qué es lo que quiere significar. Pero claro, aquí no estamos hablando de las mismas personas. Estamos hablando de personas diferentes. Primeramente, estamos hablando, como digo, de dos resurrecciones del mismo tipo. Dos resurrecciones del mismo tipo. Dos grupos diferentes que resucitan en un intervalo de 1000 años. Y los que participan en la primera resurrección no lo hacen en la segunda. ¿Qué hacemos con todo esto? Nos puede sonar bien el argumento que dije antes, pero si somos correctos con lo que estamos leyendo, no podemos aceptarlo, porque entonces cualquier texto de la Biblia podemos evidentemente darle una interpretación a nuestra conveniencia. Pero aquí el verbo vivir significa lo que significa. Entonces, aún en la amplitud de este verbo, que tiene, como digo, un significado muy amplio, yo me he quedado con dos significados importantes para dar fuerza y contextos suficientes a lo que en mi opinión significa. Ya he dicho que tiene que ver con la vida natural, con la vida normal, pero también tiene que ver con la vida sobrenatural y con la resurrección. Y ahora tenemos versículos, Romanos 1:17. Esto son versículos relacionados con la vida sobrenatural, o sea, la vida que es por el Espíritu Santo. Lucas 10:28. Gálatas 5:25. Primera de Tesalonicenses 5:10. Romanos 1:17 repite un texto muy conocido del Antiguo Testamento, Habacuc 2:4. El justo por la fe vivirá. No creo que hable de la vida normal. Creo que está hablando de la vida espiritual, de la vida que viene de Dios, de la vida que viene del cielo. Cuando vamos al capítulo 10 de Lucas, en el verso 28, cuando le está enseñando acerca de amar a Dios, ¿qué le viene a decir en el final? Haz esto y vivirás. Estas son las palabras que escuchó el hombre que se encuentra con Cristo
Y Cristo no está hablando de la vida normal, porque la vida normal ya la tenía. Por lo tanto, estamos hablando, evidentemente, de este maestro de la ley que quiso saber qué podría hacer para heredar ¿qué? La vida eterna. La vida eterna, evidentemente, nos relaciona con una vida de resurrección en la propia idea judía. Entonces, ¿qué le está diciendo Jesús? Haz esto. ¿Qué tenía que hacer? Evidentemente, amar al Señor. Le recita ese Shema hebreo. Y dejarme volver aquí un momento, porque creo que hay un dato importante que se nos puede quedar por el camino. Y después le cita Levítico 18:5, que curiosamente en el Antiguo Testamento tenemos la misma palabra en hebreo con el mismo significado. O sea, una vida espiritual, no una vida terrenal. Creo que estos son argumentos importantes, ¿sí? Gálatas 5:25 te dice, si vivimos por el Espíritu, no podemos estar hablando de una vida natural. Andemos también por el Espíritu. O sea, la vida interior es una evidencia de la manifestación exterior. ¿Sí? Primera de Tesalonicenses 5, versículo 10, nos dice, ya estemos despiertos o estemos dormidos, vivamos juntamente con Él. Este vivir, vuelvo a repetir, es un vivir espiritual, tanto en una condición aquí, como evidentemente en una condición posterior a la muerte. ¿Sí? También este verbo lo encontramos con el significado de resucitar. Mateo 9:18. La hija de Jairo, tu hija vivirá. Romanos 14:9 dice el apóstol Pablo, dice, para esto Cristo murió y resucitó, para ser Señor tanto de los vivos como de los que mueren. Y dice, para esto murió y resucitó. Aquí tenemos el mismo verbo. Apocalipsis 2:8, estuve muerto, hablando a la iglesia, y he vuelto a la vida. ¿Esto con qué nos une? Esto nos une directamente con Apocalipsis 20, los que volvieron a vivir. Aquí a la iglesia se le dice claramente, yo estuve, a la iglesia de Esmirna, dice, yo estuve muerto y vivo. El primero y el postrero. ¿Quién fue este? ¿Quién es este? Jesucristo. Amén. Hebreos 12:9. Hemos obedecido a nuestros padres terrenales, sí, y hemos recibido los beneficios. ¿Cuánto más si obedecemos al Padre de los Espíritus y viviremos? De nuevo tenemos el verbo en un sentido espiritual y de resurrección. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 9. Y digo, es aproximadamente una tercera parte de textos que significan con este verbo esto. O sea, que tenemos argumentos, como digo, suficientes. Entonces, dice así el apóstol Juan, y también aquí es muy contundente este texto. Dice, en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo. ¿Para qué? Para que vivamos. Entonces, si ya vivíamos, ¿para qué vino Cristo? Evidentemente, esta vida tiene que ver con la vida de resurrección. Y aquí Juan no solamente está hablando de la nueva vida en Cristo, sino está apuntando a la vida glorificada. ¿Vale? No nos quedemos de este lado de las cosas que podemos interpretar en una manera corta la situación. Entonces, ¿qué hacemos con este verbo? ¿Significa nuevo nacimiento y resurrección para los santos
en este tiempo? ¿Realmente está hablando de dos grupos, de dos resurrecciones, de evidentemente una separación de 1000 años, una bienaventuranza a los primeros y evidentemente una desgracia a los segundos? El contexto invita a interpretarlo así. La exégesis invita a concluir en esto. Pero como digo, no podemos conformarnos con una mera explicación. Debemos de corroborar, respaldar los argumentos con la fuente principal, que es la palabra. Entonces, si este verbo en el versículo 4 significa volvieron a la vida, este verbo en el versículo 5 significa lo mismo, que no volvieron a vivir, y es el mismo verbo. Por lo tanto, ¿qué está diciendo? La iglesia. ¿Y quién más? La iglesia glorificada, los que estaban, que Juan vio los tronos y esa facultad de juzgar, los muertos por causa del testimonio de Jesús, la palabra de Dios, aquellos que triunfaron con su fe en una situación tan terrible como la tribulación. Estos hombres son los que volvieron a vivir y reinaron con Cristo 1000 años. Y no solamente reinaron con Cristo 1000 años, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo durante ese milenio. Esto es maravilloso, ¿verdad? Porque si Dios nos permite, y ya tenemos que ir concluyendo, hablaremos también, porque las grandes preguntas son: ¿y cómo van a vivir los santos en el milenio? ¿Y cómo realmente van a convivir hombres de carne y hueso con hombres glorificados? Porque desde nuestro argumento interpretativo entendemos, la iglesia viene con Cristo porque la iglesia ya ha sido arrebatada. Cristo inaugura un milenio. Los santos glorificados entran evidentemente a ese milenio en una condición glorificada. Pero hay judíos, y hoy me preguntaban ¿quiénes son estos judíos? Este es el remanente de Israel. Cuando la plenitud de los gentiles, como citamos el último día aquí, realmente se complete, entonces ese remanente de Israel será salvo, porque vendrá ¿quién? El legislador, vendrá Silo, vendrá Jesucristo para limpiar su iniquidad y libertarlos, para que realmente ese nuevo pacto tenga eficacia con a quien realmente estaba dirigido, que era Israel. Entonces este Israel entrará en una condición viva en el milenio, como hombres de carne y hueso, pero en una condición privilegiada, porque es Dios quien les traslada y les permite entrar en esa gloriosa era del tiempo bíblico enseñado por Dios. ¿Cómo será eso? Bueno, pues será una maravilla, claro. Y hoy no tenemos tiempo para avanzar un poquito, pero mínimo creo que es una buena manera de concluir esta tarde. Como digo, desanudando este texto, interpretando este texto y comprendiendo la verdad que aquí se nos está presentando. Solo hay dos maneras de interpretar este texto, como dije al principio o como dije ahora. Tú tienes que decidir. Yo creo que el verbo es lo que significa y hay que interpretarlo con el mismo significado. ¿Qué pasa ahora? Pues versículo 7, volvemos a la imagen terrenal y con esto ya concluimos la clase de esta tarde. Estamos ya al fin del milenio. Vale, al principio del milenio, ¿qué pasa? Satanás es atado en el abismo. Juan ve los santos preparados y dispuestos para ministrar en el milenio. Ve claramente al final del milenio los que no volvieron a vivir hasta que se cumplieron esos 1000 años, que son los que vamos a ver en el verso 11, el gran juicio ante el gran trono blanco. Pero ahora Satanás vuelve a la escena.
Otra vez la soberanía de Dios le permite salir del abismo. ¿Recordáis? Del abismo se sale, del infierno no. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, Gog y Magog. Seguimos con estos enemigos del pueblo de Dios que claramente los contemplamos a lo largo del Antiguo Testamento, a fin de reunirlos para la batalla. Yo entiendo y siempre defiendo que Armagedón está claramente explicada en el capítulo 19, pero en cierta manera esto es una extensión, porque Armagedón no ha concluido definitivamente. Nosotros vemos la cruz de Cristo, victoria total y perfecta y absoluta sobre Satanás, sobre el mundo, sobre los enemigos de Dios, quita el pecado, y eso es una realidad. Después podemos ver cómo realmente el mundo sigue y podemos a veces, como decía el apóstol Pablo, todavía vemos que no todo, Hebreos, no todo está sujeto a sus pies. Es un texto, es un salmo del Antiguo Testamento, ¿sí? Pero como dice Pablo a los Corintios, hay un día donde realmente todo va a estar sujeto a Cristo y Cristo sujetará todo a Dios. Pero este momento no ha llegado todavía, ¿sí? Entonces aquí ya estamos viendo cómo se completa lo que es Armagedón, en cierta manera, que aunque es una derrota absoluta, aquí nos encontramos con otra batalla. Y para mí es como un punto que puedo prolongar desde el capítulo 19, sin problema. Yo creo que es perfectamente admisible. Curiosamente, los hombres que han vivido durante estos 1000 años van a tener ganas de pecar. Esto será un aspecto que tocaremos con más tranquilidad en la próxima clase, ¿sí? Pero en el fin, Satanás va a reunir gente. Y subieron, dice, de todos los lugares de la tierra y rodearon el campamento de los santos. Una vez más nos está hablando de Jerusalén, la ciudad amada. Y Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado, ¿dónde? En el infierno, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos. Hasta este momento, en el infierno solo hay 3, y los ángeles caídos. Los hombres no han entrado aquí. Los hombres van a ir al infierno en el siguiente asunto que ve Juan, que es el juicio ante el gran trono blanco. ¿Sí? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado en esta tarde. Que Dios os bendiga y vamos a cerrar la emisión esperando que haya sido una bendición para todos aquellos que nos han estado escuchando.